El 23 de octubre de 2007 vivimos un momento histórico. Se aprueba la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas en el Congreso de los Diputados. Tras un largo y complejo proceso de movilizaciones y negociaciones liderado por la Confederación Estatal de Personas Sordas y su red asociativa, al que se sumaron otros agentes sociales y académicos. Atendiendo al artículo 15 de esta ley, el Gobierno regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con la finalidad de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. Observada la transversalidad en las políticas y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de actuación pública. Casi 3 años después de la aprobación de la Ley 27/2007, ve la luz el Real Decreto 921/2010 de 16 de julio, que establece la regulación del CENELSE. Un poco más adelante, el 21 de diciembre de 2010, se constituye el Consejo Rector, como órgano colegiado de carácter paritario, presidido por el director del Real Patronato sobre Discapacidad y formado por representantes de la Administración del Estado y de entidades del movimiento asociativo de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española. Finalmente, el CENELSE comenzó su andadura el 1 de junio de 2011 como centro asesor y de referencia en lengua de signos española. El arranque del CENELSE como organismo público fue muy positivo. El Gobierno encarga su gestión directamente a la comunidad lingüística signante, en concreto a la Fundación CNSE, a través de una subvención nominativa con cargo a los presupuestos generales del Estado. Un equipo multidisciplinar formado por profesionales sordas, sordos y oyentes, expertos en lengua de signos española. Desarrolla las actividades aprobadas por el Consejo Rector, teniendo siempre en cuenta la realidad sociolingüística de la comunidad signante, principalmente sorda y sordociega. La comunidad signante convive en un entorno en el que las normas de uso social de la lengua de signos española son claramente más restringidas que las determinadas para la lengua oficial mayoritaria. En esta línea base, el CENELSE persigue, junto a la Administración y otros agentes, la normalización lingüística de la lengua de signos española, ofreciendo espacios de reflexión y de intercambio de conocimiento, promoción y difusión, velando por el buen uso de la lengua. Impulso de la investigación, así como el fomento de cualquier iniciativa en materia de lengua de signos española, con el fin último de garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas signantes. Diez años después, el CENELSE mantiene su espíritu como centro holístico, que actúa fundamentalmente sobre el uso público de la lengua de signos española al servicio de la sociedad, sustentado en la acción práctica y el obligado soporte científico y técnico. El año 1992 fue un año clave para la transformación que se produjo dentro del movimiento asociativo.
Del 19 al 22 de marzo se organizaron unas jornadas sobre identidad. Y las conclusiones presentadas fueron el punto de arranque que nos motivaron para presentar el 17 de octubre de ese mismo año mi candidatura a la presidencia de la CNSE. En el programa electoral llevaba como uno de los ejes prioritarios la creación de un centro de investigación, formación, promoción y difusión de la lengua de signos española. Los años 1996 a 1999 fueron decisivos en la consecución del apoyo necesario a nivel social, político, administrativo y económico para la creación de este centro. Para ello, recurrimos al Fondo Social Europeo a través del programa Horizon. Este programa finalizó en el año 1999, pero debíamos continuar con la labor desempeñada durante todo este tiempo. Para ello, creamos la Fundación CNSE, para continuar el legado desarrollado durante todos los años anteriores y dar así cumplimiento a los objetivos marcados. El proyecto Pradez debía continuar y consolidarse. En la etapa 2004 a 2010, coincidiendo con la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero, en su programa electoral se incluía y se comprometía a la aprobación de una ley en la que se reconociera legalmente la lengua de signos. Por esa razón elaboramos un borrador de proyecto de ley donde se incluía, entre otros aspectos, la creación de este centro. Una vez aprobada dicha ley, quedaba una tarea a resolver, que era saber qué entidad se encargaría de gestionar el centro, ya que el Ministerio no tenía muy claro otorgarnos la encomienda de gestión del mismo. Por ese motivo, el Real Patronato sobre Discapacidad nos solicitó la elaboración de un estudio donde se recogiera la constitución, funcionamiento y objetivos del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Gracias a ese estudio, se reconoció nuestra labor y en el año 2010, coincidiendo con la celebración del Congreso Nacional de la CNSE en Barcelona, siendo mi última etapa como presidente, se nos otorgó de manera oficial la gestión del CNELSE, y así ha sido hasta la fecha actual. Creo que el principal objetivo de la Dirección General de Políticas de Discapacidad y el Real Patronato de la Discapacidad, cuando hace años tuve la inmerecida fortuna y el privilegio de estar a su frente, fue promover el cambio de paradigma desde el de la reivindicación de la igualdad de derechos, consagrados en la Convención de Naciones Unidas y en nuestra propia legislación nacional, al paradigma de la lucha y la defensa de la diversidad y la identidad. Seguramente no hay rasgo identitario más potente en el mundo que la lengua, que no solo refleja la realidad, sino que la crea. Por eso, en el ámbito de las personas sordas nos embarcamos en concreto en un proyecto estratégico para reforzar y promover el uso generalizado de la lengua de signos española, en todos los ámbitos de la realidad ciudadana: cultura, administración, ocio, educación, sanidad. El papel protagonista de esta acción política debía recaer en una institución dirigida en su más amplio sentido por las propias personas sordas, o sea, por el Centro de Normalización Lingüística, lo que se plasmó en un ambicioso plan estratégico que ha dado extraordinarios frutos. Es necesario destacar que buena parte del éxito del CNELSE se debe a que se encuentra estrechamente vinculado a la comunidad sorda, siendo la Fundación CNSE la entidad gestora. Esta fue una de las reivindicaciones de la CNSE desde un primer momento,
que aun siendo un centro de titularidad pública, su gestión recayera a manos de nuestro movimiento asociativo. Además, resaltar que cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales, en su mayoría personas sordas, expertos en lengua de signos, lingüistas del ámbito social y que su directora es un referente de prestigio sobre la lengua de signos española con gran reconocimiento dentro de la comunidad sorda. Quiero aprovechar este reconocimiento a la labor del CENELSE en sus primeros 10 años para poner de manifiesto su trabajo en defensa de quienes tienen derecho a usar, conocer y aprender la lengua de signos española. Porque lo hacen sabiendo que conservar, difundir y promover esta lengua es el camino que tienen fijado para cumplir con la normalización lingüística de la lengua de signos española. Respecto al ámbito de la investigación, el CENELSE ha desarrollado a través de su página web un amplio abanico de más de 1.300 recursos relacionados con la lengua de signos española en las siguientes materias: lingüística, educación, formación, interpretación, medios de comunicación, arte y cultura y legislación. Además, ofrece una biblioteca virtual con un extenso fondo que supera las 4.000 referencias sobre la lengua de signos y su comunidad lingüística, así como asesoramiento documental a cualquier entidad o persona interesada. La web del CENELSE también es el punto de encuentro en el que se canalizan las investigaciones relacionadas con la lengua de signos. Precisamente, una de las principales funciones del centro es impulsar la investigación, compartiendo sinergias con las universidades, las instituciones académicas, los centros de investigación y el personal investigador, facilitando el trabajo en red. Tenemos firmados varios convenios con universidades e instituciones de prestigio como la Real Academia Española y el Instituto Cervantes. También hemos sido testigo cómo poco a poco las universidades iban incorporando en sus planes de estudios la lengua de signos, española y catalana, ubicándola donde corresponde, que es en la universidad. También he participado en muchos encuentros con universidades fomentado por el Centro de Normalización para que éstas investiguen en la lengua de signos. Cada vez más universidades españolas investigan en lengua de signos. Si un proyecto destaca entre los que actualmente realiza el CENELSE es el Corpus de la Lengua de Signos Española, Corlese, y el Archivo Histórico. También me tengo que sentir muy orgulloso del trabajo que habéis desarrollado para poner en marcha el Corpus, publicado este año. Una base de datos documental que incorpora a muchas generaciones de personas usuarias de la lengua de signos y también a muchos territorios españoles como fuente del conocimiento para que investigadores y la sociedad en su conjunto pueda recurrir para conocer y acercarse a la lengua de signos española y catalana. Muchas gracias por permitirme formar parte de esta celebración y poder así felicitar al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, especialmente por su proyecto de Corpus. Desde que comenzó nuestra colaboración, allá por el año 2013, ha resultado de lo más estimulante verle crecer y convertirse en lo que ahora ya es, una herramienta lingüística que permite el estudio y la investigación de la lengua española más allá del ámbito inicial para el que fue concebido. La incorporación de muestras reales de la lengua natural y la consulta y explotación del corpus con criterios sociolingüísticos, la selección por edad, por sexo, por tema, facilitan la obtención de ejemplos y de datos que resultan de la mayor utilidad para el análisis de diversos fenómenos lingüísticos. Al fin y al cabo es una muestra representativa de la lengua actual. A María Luz, Eva, a todo el equipo, enhorabuena y muchas gracias por vuestro trabajo, convertido ya ahora en un importante recurso lingüístico. Felicidades. Los objetivos de la red son los siguientes. En primer lugar, la incorporación de la docencia de las lenguas de signos a las universidades españolas y también conseguir dar prestigio a las lenguas de signos. En segundo lugar, fomentar la investigación sobre la lengua de signos. En tercer lugar, el impulso y organización de seminarios y jornadas
para compartir y coordinar la lengua de signos dentro de la universidad. En cuarto lugar, el asesoramiento a entidades y administraciones públicas en aspectos relativos al desarrollo de sistemas de accesibilidad. En quinto lugar, la creación de grados sobre lengua de signos y cultura sorda y sordociega. Nuestros investigadores también trabajan dentro del CENELSE. Su objetivo principal es la investigación para que la lengua de signos sea reconocida en la sociedad. La red y el CENELSE trabajamos conjuntamente. Gracias a la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, fue creado el primer grado en lengua de signos y cultura sorda. Nosotros también estamos esforzándonos para crear otros grados en toda España. Los próximos proyectos en materia de investigación consisten en la elaboración de la gramática de la lengua de signos española y la creación de un repositorio colaborativo de terminología especializada para designar realidades concretas de distintas áreas del conocimiento y así cubrir las necesidades de información en ámbitos específicos. En la línea de fomento, el CENELSE pretende incrementar la presencia de la lengua de signos española en todos los ámbitos, colaborar con las administraciones y los agentes sociales en materia de perfiles profesionales, fomentar el aprendizaje de la lengua según las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aprendizaje, enseñanza, evaluación con criterios de calidad y corrección lingüísticas, así como favorecer la realización de actividades culturales con la participación directa de la comunidad signante. La revisión de los perfiles profesionales relacionados con la lengua de signos española y su formación es una de las acciones más relevantes del CENELSE, en sintonía con las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 27/2007. Tras la publicación de sendos informes elaborados por las comisiones de trabajo creadas a tal efecto por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del CENELSE, continúan los trabajos de seguimiento y evaluación de los perfiles profesionales vinculados a la docencia, traducción e interpretación y mediación comunicativa. Por otra parte, estamos llevando a cabo esfuerzos para implementar la formación universitaria en lengua de signos española que permita responder adecuadamente a los derechos y expectativas de la comunidad sorda y sordociega. Si bien es cierto que tuve la fortuna de dirigir el Real Patronato sobre Discapacidad solamente 2 años, fueron muy productivos. Publicamos el currículo de la lengua de signos española para las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria. Nuestro granito de arena para que las administraciones educativas y los centros docentes finalmente pudieran organizar la enseñanza de esta lengua y tomar las decisiones curriculares pertinentes. Sin duda, un instrumento eficaz para el desarrollo de las competencias comunicativas, lingüísticas, socioculturales del alumnado. La adecuación al MCER es otra de las líneas de trabajo del CENELSE. En 2018, el Consejo de Europa incluyó las lenguas de signos en el volumen complementario del MCER a la edición original de 2001. Recuerdo que en aquel momento estaba ya en marcha la descripción de los niveles del currículo de la lengua de signos española. La aplicación a esta lengua del enfoque del marco de referencia vino a demostrar cómo una visión ampliada de la lengua como comunicación, tal como preconiza el documento europeo, sitúa en un espacio común a las lenguas orales y a las lenguas de signos.
Esta visión permite además establecer entre las lenguas orales y las lenguas de signos una relación de mutuo provecho basada en el análisis de las dimensiones lingüística y pedagógica que comparten desde su papel común de instrumentos de comunicación. Por otra parte, intentamos avanzar en el desarrollo del sistema de evaluación para la certificación del nivel de dominio lingüístico en lengua de signos española, y que esta lengua sea tenida en cuenta a la hora de acreditar su conocimiento como mérito de igual modo que en otras lenguas españolas o extranjeras. En el ámbito de la difusión, pretendemos compartir iniciativas de interés para la normalización de la lengua de signos española, en aquellos foros cuyo objeto de trabajo es la lengua o la promoción de derechos lingüísticos. Cobra especial relevancia la organización de seminarios y congresos con carácter de encuentro y reflexión comunes, así como la gestión de la página web del CENELSE, para responder a las principales funciones en materia de recursos, gestión documental, apoyo a la actividad investigadora, difusión y consultas. Organizamos el primer seminario en 2011 con la colaboración del Instituto Cervantes, que sirvió a modo de presentación institucional del CENELSE. En 2012 se desarrolló el segundo seminario en el Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC, dedicado a debatir sobre el entorno profesional vinculado a la lengua de signos española. Posteriormente, organizamos el Congreso CENELSE cada año y a partir de 2015 se celebra cada 2 años. Es posible acceder a todos estos eventos en nuestro canal YouTube de manera íntegra y accesible. Durante el tiempo que estuve al frente del Real Patronato sobre Discapacidad, del que depende el CNLSE, se podría destacar muchos avances y muchas cosas realizadas, pero yo creo que fundamentalmente los congresos, que tuvieron un éxito rotundo de participación y de ponentes, los múltiples convenios con las diferentes universidades españolas y sobre todo la complicidad del resto de la sociedad con la lengua de signos española. Y eso fue gracias, y es indudablemente gracias al magnífico trabajo del CNLSE. En el tiempo en el que coincidimos fui testigo del compromiso del equipo de CENELSE por cumplir siempre con la comunidad de personas sordas y sordociegas signantes, pendientes siempre de actualizar permanentemente sus bases de recursos, conscientes del valor estratégico de esta información para el conjunto de profesionales e investigadores. No solo sus congresos y comisiones de trabajo, la web de CENELSE es un claro escaparate de su importante trabajo al frente de la lengua de signos española. De mi etapa como director me quedo con 2 hitos muy importantes. El primero, en 2019, la publicación de la revista REFLES, revista especializada en la investigación antropológica, literaria y cultural de la lengua de signos. Única en el sector, única en España, única entre muchos países europeos. Sobre el buen uso de la lengua de signos española, velamos por el uso correcto de la lengua, tomando en consideración la diversidad de elementos que configuran la calidad y corrección lingüística. Además, asesoramos a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto de la lengua y con su promoción social. Además, asesoramos en la incorporación de la lengua de signos española con criterios de calidad en los medios de comunicación e información, desde un tratamiento lingüístico y cultural. Esta línea de trabajo es una de las más relevantes del CENELSE. En 2015 publicamos el informe Presencia de la lengua de signos española en televisión. Más adelante,
fruto de un grupo de trabajo constituido ad hoc, publicamos la Guía de Buenas Prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión en 2017 y organizamos un seminario en 2018. Nuestra relación Televisión Española CNLSE, yo creo que se empezó a estrechar en nuestro Congreso Nacional de 2015. Ahí fue cuando empezamos a hablar despacito y en serio sobre qué cosas podía hacer Televisión Española para visibilizar mejor la lengua de signos y para que la lengua de signos fuera un instrumento, fuera algo conocido, algo que llegase al público que ve la televisión, algo que fuera normalizándose cada vez más. Ese fue un punto. De hecho, en diciembre de 2015, muy poquito después, un par de meses después de vuestro Congreso Nacional, Televisión Española emitió con lengua de signos el primer telediario. Eso fue en diciembre de 2015. Y a partir de ahí, claro, fuimos ampliando, seguimos colaborando muy estrechamente, seguimos, pues eso, de la mano juntos, trabajando muy duro además, ¿eh? Habéis sido unos impulsores estupendos. Y por último, nos ha tocado hacer un trabajo duro y eficaz, incorporando, sensibilizando a las cadenas de televisión para que incorporasen a intérpretes de lengua de signos en sus pantallas y así, durante la pandemia y el confinamiento, las personas sordas conocieran de primera mano la información que tan urgente y tan importante era para conocer qué estaba sucediendo. Llevamos a cabo estudios y análisis necesarios no solo para garantizar la normalización de la lengua, sino también para ganar en presencia y visibilidad social. Desde el comienzo del CNLSE hemos atendido más de 4.000 consultas relacionadas con la lengua de signos española, en diversos ámbitos a solicitud de entidades públicas, privadas y de particulares. Uno de los trabajos más importantes del CNLSE ha sido la publicación del segundo informe sobre la situación de la lengua de signos española en 2020, elaborado a partir de una serie de parámetros de vitalidad lingüística. En suma, atesoramos la lengua de signos española como parte de los bienes del patrimonio lingüístico y cultural general y velamos para que los intereses de la comunidad signante sean tomados en consideración con el objeto de garantizar sus derechos lingüísticos. Pero no es motivo de alegría suficiente estos hitos conseguidos. Aún nos quedan muchos kilómetros por recorrer y muchos hitos que alcanzar. Nos queda la creación de un Instituto Cervantes de la lengua de signos, pero nos queda lo más importante, que es situar a la lengua de signos en igualdad de derechos culturales que el resto de las lenguas orales. Otras acciones están todavía en marcha, como la anhelada concreción de una certificación o diploma que acredite el nivel de competencia en la lengua de signos española, y desde el Instituto Cervantes, en la medida de nuestras posibilidades y conocimiento, seguiremos abiertos muy cordialmente a lo que es ya una fructífera colaboración institucional. Hoy en día, y con una mirada puesta en el futuro, considero que el CNLSE debe continuar siendo un centro de referencia para todas aquellas actuaciones y políticas públicas relacionadas con la lengua de signos española en nuestro país. La pandemia que venimos padeciendo desde el año pasado ha puesto en valor ante la sociedad la lengua de signos y lo que ésta aporta a la vida de las personas sordas. Se ha constatado que gracias a esta lengua podemos comunicarnos sin ningún tipo de obstáculo, que mejora nuestro bienestar y favorece nuestro pleno desarrollo. Con esto se puede entrever el papel fundamental del CNLSE. Estamos en unos momentos en que España debe desarrollar y poner en práctica lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que en ella conviven dos visiones sobre las personas sordas, la de la discapacidad y la de minoría lingüística y cultural.
Es en esta última donde habría que incidir para implementar medidas efectivas. Además, actualmente se está perfilando lo que será la Estrategia Española sobre Discapacidad para los próximos 10 años, que irá en sintonía con la nueva Estrategia Europea sobre Discapacidad y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su propósito de trabajar en pos de la igualdad de todas las personas. En la estrategia se deberán incluir actuaciones relativas a la lengua de signos y el CNELSE será una pieza clave en su diseño y desarrollo. Sin olvidar que es necesario que el CNELSE propicie la elaboración de una estrategia propia sobre la lengua de signos española que sirva de guía tanto a los gobiernos estatal como autonómicos a la hora de lograr la adecuada normalización de esta lengua en nuestro país, pues con ello se garantiza la plena participación de las personas sordas y sordociegas, de las personas usuarias de esta lengua. Nuestro país debe aprender a apreciar la lengua de signos como una lengua para la vida, como una lengua viva, que favorece el progreso de las personas y que es patrimonio de España. Han pasado 10 años, aunque la lengua de signos tiene una historia de siglos. A pesar del camino recorrido, queda mucho por hacer en materia de derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas. Que en los próximos años podamos ser testigos de cada vez más investigaciones científicas, sobre todo a partir del corpus. Que la LSE tenga cada vez más presencia en la educación, en la administración, en los medios de comunicación, en la universidad y en la sociedad en general. Que la lengua de signos española sea una lengua patrimonial y de cultura a todos los efectos. Que la LSE pueda alcanzar un mayor grado de prestigio, similar a las lenguas más fuertes. Que la LSE forme parte del paisaje multilingüe del Estado, como una lengua en todas sus manifestaciones. Que las personas sordas y sordociegas no encuentren obstáculos a la hora de utilizar la lengua de signos española en cualquier ámbito público o privado. Seguiremos intentando contribuir a las expectativas e ilusiones de la comunidad lingüística signante. Y citamos a Ángel Herrero. Con la lengua de signos se puede adquirir toda la información, todo el conocimiento y en el seno de la comunidad lingüística toda la felicidad. Gracias a todas las personas y entidades que apoyaron la labor del CNELSE a lo largo de la década. Es momento también de agradecimientos. Detrás de las grandes entidades hay grandes personas. Este año 2021 celebramos los 10 años del CNELSE, una década que es motivo de orgullo, de alegría y de fiesta, no solo para el conjunto de las personas sordas que utilizáis la lengua de signos, también para las personas sordas, para la población de personas con discapacidad y sus familias y, por supuesto, también para toda la sociedad española en su conjunto. Nada más. Felicidades otra vez por este cumpleaños tan significativo. Y permítanme una mención especial de agradecimiento a mis queridas Mariluz Esteban y Eva Roca, así como a todo el equipo del Centro de Normalización. Estoy seguro de que quedan por delante muchos cumpleaños más y que la lengua de signos española verá reforzada su presencia en esta sociedad hiperconectada que es ya una realidad para todos. Quiero aprovechar estas palabras para felicitar en su 10º aniversario al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, pero sobre todo al magnífico equipo que compone dicho centro. Enhorabuena y por otros 10 años vamos para allá. Queremos felicitar al CNELSE por su 10º aniversario y agradecer su apoyo a la universidad. La CNELSE colabora con la red para fomentar la investigación y la docencia de la lengua de signos dentro de la universidad y su ayuda es muy importante. Por ese motivo, damos las gracias a CNELSE. Nada, felicidades por vuestro 10º cumpleaños y solo quiero decir ánimo y adelante. Estoy convencido que los logros cosechados en estos 10 años son solo el principio del camino que se nos abre por delante. Enhorabuena por vuestro trabajo, feliz aniversario. Por eso, ante este 10º aniversario del CNL,
invito a todos en cada uno de nuestros ámbitos de la realidad y la vida en comunidad a poner nuestro granito de arena a favor del patrimonio cultural universal indiscutible que es la lengua de signos española. Como dijo el poeta, la arena es un puñadito, pero hay montañas hechas de arena. Que cada uno traiga y entregue su puñado hoy, mañana y siempre. Enhorabuena. Desde el Real Patronato sobre Discapacidad, quiero expresar toda mi gratitud al CENELSE por 10 años de servicio público, haciendo efectivos los mandatos del título 1 de la Ley 27/2007 del 23 de octubre y de la Convención de la Discapacidad. La protección de una lengua implica el reconocimiento de las personas usuarias. En este sentido, debemos sentirnos orgullosas de contar con un organismo en el seno de la Administración Pública que cuida y promueve la lengua de signos española, porque tenemos un instrumento de valor para que las personas sordas y sordociegas, usuarias de esta lengua, puedan acceder y disfrutar de los derechos humanos. La riqueza lingüística española atesora también sus lenguas de signos, y como país debemos entenderlas como patrimonio. Porque cuando se pierde una lengua, el mundo pierde la capacidad de entenderse a sí mismo y de perpetuarse. Y la humanidad pierde además la capacidad de mejorar lo común. Porque en lo común reside la igualdad y residen también los derechos humanos, que nada ni nadie puede comprometer.